¿Cuándo es que los perdemos? ¿Cuándo es que perdemos a los jóvenes? ¿Cuándo perdemos a esos niños, a los adolescentes? Es cuando llegan a la adolescencia. Y es ahí donde el padre debe entrar al relevo. Pero eso lo vamos a hablar esta tarde, no esta mañana. Así que esta mañana les quiero hablar acerca de 7 años. 7 años que están en la profecía. Si ustedes abren sus Biblias en el libro de Daniel, capítulo 12. Y ya sé que es tarde. Originalmente iba a tomar un buen tiempo para hablar de algunas otras cosas, pero voy a cortar el sermón y me voy a ir a lo importante, que es la razón por la que estamos todos. Hemos estado dando una serie de temas. Pasado, el viernes, ayer tuvimos otro, y esta mañana vamos a concluir con el número 3 de la serie de los temas, y el próximo sábado, si Dios quiere, vamos a hablarles de cómo llegamos en todo Daniel 11, donde empezamos hasta donde terminamos, tal y como podemos interpretar hoy Daniel 11, como lo interpretamos hoy, las partes que están en el futuro, poniéndolas en el futuro, hasta que llegamos al momento en el que todos queremos saber cuando empiezan los 1290 días. Hay una cita en Conflicto de los Siglos, página 679, que dice: los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y ¿qué más? Y el hambre. Una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. El tiempo de gracia nos es concedido a todos a fin de que se preparen, dice la hermana White, para aquel momento. Es curioso que muchas veces no sabemos de qué se trata este tiempo. Porque el Señor es paciente para con muchos, no queriendo que ninguno se pierda. ¿Qué quiere decir que es paciente? ¿Qué quiere decir ese periodo de tiempo que el Señor está dejándonos, aun cuando ya puede venir el tiempo de crisis final? El Señor nos está esperando. Bueno, yo les dije hace un momento que hay 7 años. Cuando yo comencé a estudiar este asunto era un asunto desconocido en la iglesia. Yo estudié teología, crecí en la iglesia y yo no recuerdo que nadie me hubiera hablado alguna vez de 7 años. Esto ha sido un estudio a base del tiempo y estudiar las diferentes partes proféticas. He llegado a entender algo y eso lo quiero compartir con ustedes y no quiero que estén ignorantes al respecto. El tiempo del fin es un paquete. Es un paquete que no se puede detener una vez que ya se abrió. Es como una mecha que se enciende y termina que explota. Hay un paquete de 7 años de eventos uno detrás de otro. Vamos a llamarle el tiempo de angustia o el tiempo del dolor, como Jesús le llamó. Si ustedes se van a Mateo capítulo 24, versículo 8, el Señor Jesús dijo una palabra muy importante, dijo: y esto es el principio del dolor, o el principio del dolor. Es un paquete, no lo puedes detener. Una vez que el dolor empieza, va aumentando, hasta que el Señor Jesús aparece en las nubes del cielo. Como el dolor de parto de una mujer. Bueno, últimamente dolor. Pero las que son de antes saben que una vez que empieza ya no puedes detener hasta que nace el bebé. Ahora con la epidural, ¿verdad? Nomás se la ponen y se le olvidó. Y de hecho yo le recomiendo a las mamás que ya para qué batallan, mejor luego llegando que se la pongan, ¿no? Pero no, algunas son masoquistas y quieren sufrir. Bueno, pues también. Gracias a Dios por la epidural, ¿verdad? Que se las ponen, ya ni se acuerdan, hasta que nace el bebé. Pero bueno, los eventos finales no son así. Una vez que empieza, no se puede detener, el dolor aumenta. Y de hecho, lo que he encontrado es que ese paquete del tiempo del fin de 7 años aproximados, y al decir aproximados no quiere decir que son exactamente 7 años, porque cuando empieza el dolor podríamos decir, bueno, entonces Jesús va a venir dentro de 7 años. Es aproximado. De hecho, hay una profecía dicha allí que si aquellos días no fueran acortados, o sea que el tiempo se puede acortar, y gloria a Dios que se puede acortar.
Pero hay 7 años predeterminados en la profecía. Estos 7 años están divididos en 2. Está lo que se llama el pequeño tiempo de angustia, que no por llamársele el pequeño quiere decir que es pequeño. Se le llama pequeño porque al otro se le llama el gran tiempo de angustia. Al gran tiempo de angustia lo conocemos como el tiempo de angustia de Jacob. En ese tiempo de angustia, que va a durar aproximadamente 3 años y medio, eso lo vamos a presentar hoy, lo vamos a ver. Ese tiempo de angustia va a destruir el planeta Tierra. Ese tiempo de angustia que la Biblia dice, si ustedes ven Mateo 24, el Señor habla acerca de ese periodo de tiempo, versículo 21 de San Mateo 24, habrá entonces una gran aflicción, cual no fue desde el principio del mundo, ni habrá otra como ella. Y en ese tiempo de aflicción dice, si esos días no los acorta el Señor, no se salva ningún ser humano, porque la tierra va a quedar, escúchenlo bien hermanos, va a quedar inservible. La tierra no va a servir, no va a haber comida en la tierra, no va a haber ni pasto en la tierra, no va a haber árboles en la tierra y las piedras no se pueden comer. Así que las condiciones que nos presenta la Biblia a través de las plagas van a ser de tal naturaleza que los seres humanos que están van a estar cazando a otros seres humanos para comérselos y poder subsistir un poco más de tiempo. La tierra va a estar invivible. A eso le llamamos el gran tiempo de angustia. El pequeño tiempo de angustia es un tiempo en el que todavía la tierra no está destruida, pero se le llama el pequeño tiempo de angustia porque ya empezó el dolor, pero el dolor empieza por la casa de Dios, o sea que es una persecución contra la iglesia de Dios. Y ese periodo de tiempo, el Señor nos lo presenta como siendo un periodo de tiempo de 1335. Eso fue lo que les presentamos anoche. O sea, 3 años y medio antes de que se acabe la gracia y 3 años y medio después de que se acabe la gracia. Total, 7 años. Y eso es lo que queremos presentar en esta mañana. Me voy a brincar algunas partes importantes que el Señor le dio al rey de la tierra llamado Nabucodonosor la oportunidad de ser el gobernante de la tierra. Dios dirige el planeta, Dios pone gobernantes y por algún momento Nabucodonosor llegó a creer que él era el gran gobernante de la tierra y que la tierra había llegado a ser lo que era, o no, Babilonia había llegado a ser lo que era porque él era, decimos los mexicanos, Juan Camaney. Se sentía el gran dirigente de la tierra. El Señor le dio entonces una visión en la que aparecía un gran árbol, en la cual las aves del cielo hacían nidos y todas las bestias del campo se cobijaban bajo ese gran árbol. Y el Señor le mostró a este rey que él era ese gran árbol, esa gran nación Babilonia, en la cual todas las naciones de la tierra venían a cobijarse. Y eso es exactamente lo que es Estados Unidos hoy. Estados Unidos es ese gran árbol en el cual todas las naciones de la tierra vienen a cobijarse. Aquí en nuestra iglesia hay una gran cantidad de naciones que han venido a cobijarse en ese gran árbol que Dios está bendiciendo. Este rey pensaba que era porque él era grande o porque él era un gran dirigente que esta nación había llegado a ser lo que había llegado a ser Babilonia. Pero en esta visión el Señor ve a un vigilante santo que viene y corta el árbol y da una ley acerca de 7 tiempos que iban a pasar sobre él. Cuando el rey escuchó de Daniel la interpretación, al rey no le gustó mucho, se le olvidó, y llegó un momento en el que salió a ver lo que se encontraba en Babilonia y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Para gloria de mi poder y para, obviamente, como para presumir y demostrar que yo soy el mero, el gran hombre. En ese momento un vigilante santo descendió del cielo y le dijo, de entre los hombres te echan, vivirás con las bestias del campo, como a los bueyes te apacentarán y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y a quien Él quiere lo da. En ese momento la cabeza de Nabucodonosor se perdió, se volvió loco y de acuerdo a su propio testimonio, porque este es el único capítulo que está escrito por Nabucodonosor en el libro de Daniel, él mismo reconoce su experiencia. Durante 7 años Nabucodonosor fue una bestia del campo. Vivió como un animal, vivió como si fuera un buey durante 7 años, comía hierba del campo, le crecieron las uñas como las águilas, el cabello le creció como si fuera un animal, y durante 7 años Babilonia no tuvo, vamos a decir así, rey. El rey de Babilonia era un animal,
Era él. Él seguía siendo el rey. ¿Y dónde estaba el rey? Pues andaba ya comiendo pasto en el monte. ¿Dónde estaba el rey? El rey estaba allí, le caía la lluvia del cielo. ¿Y qué pasó con Babilonia durante esos 7 años? Bueno, aunque ustedes no lo crean, Babilonia le fue mejor que cuando estaba dirigida por Nabucodonosor, bueno y sano. En otras palabras, le convenía más a Babilonia que lo dirigiera el buey a que lo dirigiera Nabucodonosor. En otras palabras, las naciones no llegan a ser grandes, de acuerdo a lo que nos enseña la Biblia, porque los dirigentes son grandes. Las naciones llegan a ser grandes porque así lo determina Dios. Él es el que se pone encima de los reyes de la tierra. Ahora, obviamente, tú y yo estamos viviendo en un lugar en el que no nos corresponde vivir. No es el plan de Dios que sigamos viviendo en este planeta. Dios tiene que destruir este planeta. ¿Estás escuchando lo que te estoy diciendo? Te lo voy a decir una vez más. Muchachos, Dios tiene que destruir este planeta. Este planeta no va a existir. Los artistas no van a existir. La civilización no va a existir. Dios va a destruir este planeta. Este planeta no va a existir para siempre. No le crean a los medios masivos de comunicación. No le crean a las películas. El planeta Tierra va a ser destruido. Dios lo va a eliminar. Estados Unidos va a dejar de ser Estados Unidos. Inglaterra va a dejar de existir. Los reinos de la tierra van a desaparecer. Y constantemente Dios nos está enviando advertencias. Constantemente tú y yo vemos desastres por aquí, desastres por acá, huracanes, terremotos, cosas terribles que empiezan a pasar por allí. Se le llama a esto en la Biblia gotas de la ira. Quiere decir que son pequeñas demostraciones que Dios permite que de vez en cuando ocurran en el planeta Tierra para advertirnos a los seres humanos que este planeta no va a existir para siempre. De vez en cuando estos desastres naturales llegan a la tierra, destruyen los edificios, destruyen las casas, destruyen las playas, destruyen los carros, destruyen las cosas que tenemos en este mundo. Es una manera de Dios de advertirle a los seres humanos que este planeta no va a existir para siempre. Recuerden lo que dice el apóstol: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Sabes por qué? Porque las cosas que están en el mundo se van a acabar. Dios nos advierte de vez en cuando que esto no va a existir para siempre. Estas son las gotas de la ira. ¿Qué va a pasar? Bueno, va a llegar el momento en el que Dios va a dejar de defender este planeta. Y cuando Dios deje de defender a este planeta, entonces va a comenzar la terrible ira de Dios. Vamos a llamar el principio de la ira, es el momento en el que Dios permite que venga una persecución contra su iglesia. 3 años y medio. Y cuando esos 3 años y medio se acaban, entonces viene lo peor, porque ahora Dios se retira del planeta Tierra completamente, y al no defender el planeta Tierra se convierte en menos de 3 años y medio. De hecho, en el primer año la Tierra queda inservible, no sirve para nada. Y los seres humanos que sigan viviendo por alguna casualidad en el planeta, si no se murieron en la primera plaga, no se murieron en la segunda, que es una guerra mundial, los que quedan vivos después de esas primeras 2 plagas, pues sobreviven comiéndose unos a otros y en condiciones paupérrimas. Solamente una cantidad de países van a quedar permaneciendo por allí. Y gracias a Dios que esos días pueden ser acortados, porque de otra manera ninguna carne podría sobrevivir. Esta ira de Dios va a venir. Este mundo va a desaparecer. Ahora, recordemos lo que hemos leído hasta aquí. En Mateo 24, versículos 15 al 20, encontramos algo que Jesús dijo: cuando viereis la abominación del asolamiento que fue predicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y anoche alguien me preguntó: pastor, ¿por qué dice Jesús que tenemos que huir? Si ya nos van a estar persiguiendo, ¿por qué la ley dominical? ¿Para qué sirve la ley dominical? Si ya nos están persiguiendo. Bueno, la razón por la que viene una ley dominical es para que nos escondamos de cualquier ser humano, porque lo que sigue es que ahora la tierra va a ser destruida. Pero ¿por qué no nos escondemos desde antes? Alguien estaba diciendo, bueno, antes de que empiece todo me voy y me escondo y me libro de la primera persecución que viene contra la iglesia y también me libro de la otra. Pues entonces tú no tienes ningún sentido del servicio. ¿Sabes cuál es la razón por la que Dios nos llamó?
¿Cuál es la orden del Señor? Id y haced discípulos ¿de qué? Todas las naciones. Y me seréis testigos, dijo el Señor. Dios nos ha llamado a dar testimonio. ¿Y cuál es la misión de la iglesia? Salir de ella, pueblo mío. Nosotros somos responsables de hacer que se acabe el esparcimiento. Si no hacemos que se acabe el esparcimiento en el escuadrón del pueblo santo, Jesús no va a venir. Así que el pueblo de Dios ha sido llamado a ser testigo. El pueblo de Dios ha sido llamado a ser luz, no a esconderse bajo el almud, sino ponerse sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. El pueblo de Dios ha sido llamado a traer a los perdidos. El pueblo de Dios ha sido llamado a predicar el evangelio, ir hasta los confines de la tierra y convertirlos y doctrinarlos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El pueblo de Dios ha sido llamado a predicar. ¿Sabes por qué no lo hacemos hoy? Porque no tenemos el amor de Cristo viviendo en nuestros corazones. Y por eso viene un zarandeo, para que se salgan todos los que no tienen esa misión en el corazón, y solamente van a quedar los que de veras tienen esa misión. El que pasa por esa primera prueba, persiste a través de la persecución, sigue predicando. Y San Mateo 24:14 dice, será predicado el evangelio del reino por martirio en todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Después de eso viene la ley dominical. ¿Y para qué sirve la ley dominical? Es la señal para que dejen de predicar y se vayan a esconder, porque lo que sigue es que Dios deja de proteger este planeta y entonces se va a poner ahora sí muy feo. Antes estaba feo, pero ahora va a estar peor. Por eso dice ahí, cuando veas la abominación del asolamiento, que es la ley dominical, que fue predicha por Daniel el profeta, que estará en el lugar santo, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté sobre el terrado no descienda a tomar nada en la casa, el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar sus vestidos, orad porque vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Ahora recordemos la cita de Elena G. de White. Dice, no está lejano el tiempo en que como los primeros discípulos seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de nuestra nación, Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades, prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Elena G. de White nos dice, la señal para huir es la ley dominical de Estados Unidos. Jesús nos dijo, la señal para huir es la abominación del asolamiento. Jesús nos dice, la señal para huir es la abominación del asolamiento. Elena G. de White nos dice, la señal para huir es la ley dominical de Estados Unidos. Por lo tanto, la ley dominical y la abominación del asolamiento son el mismo evento. La ley dominical de Estados Unidos de América, no la ley dominical ni de México, ni de Argentina, ni de Chile, ni de Paraguay, ni de Venezuela, ni de Brasil, ni de ningún otro país del mundo es importante. La única ley dominical que importa es la de Estados Unidos. Y alguna gente me dice, pastor, ¿y cómo está ese asunto? ¿Y por qué tenemos que vivir en Estados Unidos? ¿Sabes qué es lo que yo creo, después de que él ha estudiado todo esto? Yo creo que el último país que va a publicar la ley dominical es este país. Todos los demás van a ser primero. Y si no me lo crees, ve cómo está el asunto del, mira, ¿quiénes son los primeros que empezaron a casar homosexuales? ¿Y quién es el último? Aquí todavía hay estados en los que no quieren. Estamos hablando de, este va a ser el último que lo va a hacer. Este va a ser. Todos los demás ya lo van a haber hecho. Así que no se sorprendan. Esto es la abominación del asolamiento. Es el momento en el que el Señor retira su protección. Y cuando Dios retire su protección del planeta Tierra, hay que irse a esconder. ¿A dónde? A donde nos digan los ángeles, a donde nos diga el Espíritu Santo. Es tiempo de esconderse. Por eso es que tenemos que entenderlo tal y como lo presentamos ayer. ¿Cómo dice la profecía de Daniel 11? ¿Qué tenemos que hacer? Ubíquense todos en Daniel 11, los que han estado siguiendo la serie, saben de lo que estamos hablando, Daniel capítulo 12, versículos 11 y 12. Y desde el tiempo en que fuere quitado lo que llamamos el continuo, hasta la ley dominical, va a haber un periodo de tiempo de 3 años, 7 meses, o sea, 1290 días literales. Bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días, son otros 45 días. El día de ayer explicamos que esto es lo que llamamos la profecía de los 1335 días, que realmente equivalen a un periodo de tiempo de 3 años, 8 meses, 15 días. En lenguaje antiguo, en tiempo moderno serían 3 años, 7 meses, aproximadamente. Es el tiempo, o sea, 3 años y medio, un poquito más de 3 años y medio, que es el tiempo desde que es quitado lo que llamamos el continuo. El día de ayer explicamos lo que es el continuo. El continuo básicamente es el santuario, es el plan de salvación presentado tal y como lo presenta el santuario, tal y como Dios lo dejó. Cuando el Señor estableció el santuario, Él dijo
claramente cómo se establece y cómo se traza el plan de salvación. Ahora, desgraciadamente el santuario ha sido atacado, el santuario ha sido pisoteado, el santuario ha sido destruido, y como resultado hay un montón de santuarios falsos, hay un montón de santuarios adulterados. Todas las iglesias cristianas presentan un plan de salvación, o sea, un santuario, pero es un santuario falso o es un santuario adulterado. Por ejemplo, ayer presentábamos, el santuario que presenta la Iglesia Católica. La Iglesia Católica romana, perdón, porque realmente la palabra católica, bueno, está por demás. La Iglesia romana te dice que para salvarte lo primero que tienes que hacer es bautizarte. Por eso agarran un bebé y lo bautizan. Ese es un santuario adulterado, porque en el santuario, en el plan de salvación, lo primero que hace un creyente es poner sus manos sobre el cordero, o sea, primero acepta al cordero, primero cree y luego se bautiza. Pero en el santuario de la iglesia romana, ellos te pusieron primero el lavacro. Eso es un santuario adulterado. Te colocaron que la persona, en vez de confesarse sobre el cordero, como era el santuario normal, la persona se confiesa sobre el sacerdote. Ese es un santuario falso, ese es un santuario destruido, es un santuario adulterado. Y tú te vas a encontrar que los bautistas, por ejemplo, los metodistas también te bautizan primero a los bebés. Por ejemplo, también te dicen que en el lugar santísimo no están las tablas de la ley. Un santuario falso, son santuarios adulterados. Tú vas a cualquier iglesia de la tierra, bautistas, metodistas, anglicanos, presbiterianos, ¿y qué te vas a encontrar? Te vas a encontrar santuarios falsos, santuarios adulterados, planes de salvación falsos, adulterados. Por eso el Señor ha establecido a alguien tiene que predicar el santuario tal y como es, alguien tiene que presentar la verdad tal y como el Señor lo presentó. El Señor le había dicho a Daniel que después de los 2300 días el santuario iba a ser restaurado. Obviamente alguien iba a representar el santuario tal y como es, ese es el pueblo adventista. Por eso les presenté, lo primero que van a quitar es al pueblo adventista. Y leímos una cita en lo que primero que van a hacer las iglesias es ponerse de acuerdo. Primero el protestantismo se une con el romanismo y luego se decreta una ley contra el día de reposo. Lo primero que tenemos es una ley ecuménica, primero se unen. Y entonces comienza un periodo de persecución contra la iglesia, lo leímos en Mateo 24. Os entregarán para ser afligidos y os matarán. Y seréis aborrecidos por todas las naciones de la tierra por causa de mi nombre. Esa es la época. Y porque se han levantado muchas falsas iglesias, muchos falsos profetas, el amor de muchos va a estar bien frío. Esa es la época en la que viene esa persecución que dura aproximadamente 3 años, 7 meses. Estamos esperando entonces la ley dominical. De acuerdo a Mateo 24, 15, entonces vemos la abominación del asolamiento que fue predicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, y entonces los que estén en Judea corran, el que esté en el terrado no descienda a tomar nada de su casa. Es el tiempo de salir corriendo. La ley dominical es la señal para huir. Después de eso pasan 45 días, y esa es la razón por la que estamos aquí. ¿Qué cosa ocurre al final de los 45 días? Ayer yo les dije que yo pensaba que es cuando se acaba el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo. Y para eso vamos a leer Daniel 12. Ubíquense todos en Daniel 12. Y aquí es donde tengo que hacer una serie de cortes, algunas de las cosas que tengo aquí. Aquí está la cita que leímos ayer. El protestantismo extenderá la mano de camaradería al poder romano. Luego, ¿qué quiere decir luego? ¿Qué es lo que ocurre primero? El protestantismo y el romanismo se unen, ¿y qué ocurre después? Después viene la ley dominical. Noten que la ley dominical no viene antes, la ley dominical viene después de que las iglesias se unen. Recuerden los 2 edictos, el edicto de la ley dominical de Daniel y el edicto que sería la estatua de oro en la llanura de Dura, y el edicto ecuménico, que es el edicto de que todos tienen que adorar igual por 30 días y si no te avientan a los leones. Son los 2 edictos que se encuentran en Daniel que se tienen que cumplir. Así que vamos a verlo de acuerdo a esta luz. Bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días, una ley ecuménica. ¿Y qué representa esto? Bueno, sí les voy a leer estas citas del Espíritu de Profecía que son importantes. Aquí están. Las persecuciones de los protestantes por parte del catolicismo, debido a las cuales la religión de Jesús fue casi aniquilada, serán más que imitadas
cuando se unan el protestantismo y el papado. ¿Qué digo que va a pasar cuando se unan? ¿Qué va a pasar cuando se unan? Se van a repetir las persecuciones que alguna vez la Iglesia Católica hizo contra el pueblo de Dios. Acá abajo, aquellos que deseen refrescar su memoria y ser instruidos en la verdad, estudien la historia de la iglesia primitiva durante el día del Pentecostés y el tiempo que le siguió en forma inmediata. Estudien cuidadosamente en el libro de los Hechos las experiencias de Pablo y de otros apóstoles, porque el pueblo de Dios en nuestros días debe pasar por experiencias similares. Las persecuciones que ustedes vean en el libro de los Hechos es algo que se va a cumplir. Recuerden lo que dijo Evento de los Últimos Días. Las profecías del capítulo 11 del libro de Daniel casi han alcanzado su cumplimiento final. Me brinco todo esto que está aquí. Entonces, primero van a quitar el continuo y luego se decreta una ley contra el día de reposo. Y esto no es nuevo. Y algunos dicen, pastor, ¿por qué primero va a haber una persecución contra la iglesia? ¿Sabes por qué? Porque si Dios no permite que venga una persecución a la iglesia, no viene el Espíritu Santo. ¿Sabes qué necesita Dios para que venga el Espíritu Santo? Para que venga el Espíritu Santo, bueno, para empezar, Dios está esperando que se acabe el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo. El escuadrón del pueblo santo todavía está esparcido. ¿En dónde está el pueblo santo? Pues están entre los testigos, entre los bautistas, entre los presbiterianos o los anglicanos, los metodistas, los episcopales y entre los católicos y entre todos los pentecostales. Ahí está el escuadrón del pueblo santo. Ahí están. ¿Y qué se requiere para que salgan? Pues se requiere una persona que dé testimonio tal y como debe darlo. Una iglesia que dé su testimonio. Desgraciadamente la iglesia adventista no lo está haciendo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para convencerlos, para que salgan de allí, para que escuchen claramente la voz de Dios. Porque no nos escuchan muy claramente. De vez en cuando dicen, bueno, voy a ver qué enseñan los adventistas. Y vienen a nuestra iglesia y ¿qué se encuentran? Ay. No les dan muchas ganas de venir. Hace unos meses atrás vino una persona, una sociedad de jóvenes aquí a nuestra iglesia y se sentó por aquí en nuestra iglesia y hizo unos comentarios en nuestra página y los comentarios fueron, tengo mucho tiempo que no venía a la iglesia, dice, pero ahora que vine a la iglesia, dice, nunca había visto una iglesia tan desordenada, dice, había ruido por todos lados, dice, los papás permitían que sus niños anduvieran brincando en la plataforma y que anduvieran por aquí brinque y brinque. O sea, una cosa es que los niños sean niños y otra cosa es que los papás los dejen. Y dice, no solamente eran ellos, el problema era que los adultos estaban platicando como si fuera un mercado. No estaba hablando de otra iglesia, no, estaba hablando de esta iglesia. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no viene el Espíritu Santo? ¿Sabes qué se requiere para que venga el Espíritu Santo? Se requiere que triunfemos sobre el egoísmo, que nos quitemos el amor al mundo y que nos deshagamos de los pecados acariciados. ¿Cuándo va a pasar eso? Así como estamos. ¿Ustedes creen que en algún momento alguna iglesia del planeta Tierra va a hacer esas tres cosas para que venga el Espíritu Santo? Bueno, yo no tengo tanta fe. Yo creo que lo que va a hacer el Señor es que va a tener que sacar el cinto y con el cinto en la mano nos va a obligar a hacer esas tres cosas que tenemos que hacer para que venga el Espíritu Santo. Y por eso te voy a leer esta cita. Mira lo que dice esta cita. Al empezar el tiempo de angustia, ¿cuándo? A ver, ubíquense, ¿cuándo? ¿De cuándo está hablando la hermana White? Cuando comienza el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo. A ver, tiempo, ¿hasta cuándo, de acuerdo a lo que nos está diciendo, vino el Espíritu Santo? ¿Vino a la buena o vino a la mala? Puede venir hoy el Espíritu Santo, pero se requiere que nos quitemos el amor al mundo, que nos quitemos los deseos de supremacía y que nos quitemos los pecados acariciados. ¿Cuáles son los deseos de supremacía? Los deseos de supremacía son querer mandar. Querer mandar. Las broncas en las juntas, las broncas, no, es que son puros asuntos de liderazgo. Eso se tiene que acabar. Se tiene que acabar el egoísmo, yo primero, y si no lo hago yo, pues entonces no voy, no lo hace nadie, nadie lo hace mejor que yo, el egoísmo.
y los pecados acariciados. O sea, las cosas que haces mal, que las sigues haciendo, se tienen que eliminar. A lo mejor lo hace uno, a lo mejor lo hacen dos, a lo mejor lo hacen tres, pero ¿tú crees que toda la iglesia lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? Pues cuando Dios permita que venga un tiempo de angustia. ¿Qué va a pasar? Te van a quitar tu trabajo, te van a quitar tu dinero, van a meter a la cárcel a los líderes, van a confiscar las iglesias. Ahora sí, ¿de qué quieres ser primer anciano? ¿De qué quieres ser director de escuela sabática? ¿De qué quieres ser director de conquistadores? ¿De qué quieres ser director de jóvenes? Si no hay ni iglesia, ¿a quién quieres dirigir si no sabes si los hermanos están bien o están mal? Y resulta que los que estaban de dirigentes están en la cárcel o están por allá, y el que estaba de pastor de pronto es el primero que está entregando a los miembros de iglesia. Ahora si ya no sabes si tu vecino que era adventista, que te caía gordo, ahora resulta que es el único que sigue el Señor, y ahora sí ya te cae bien porque es el único que más o menos está de acuerdo contigo. Como resultado, se quitan los deseos de supremacía, se quitan el amor al mundo, se quitan los... Ahora sí, mira, ya no te acuerdas del partido de fútbol, no te acuerdas de la novela, lo único que quieres es que el Señor te proteja, que tengas que darle de comer a tus hijos, que tengas un lugar para dormir y que puedas seguir guardando el sábado y creyendo como tú crees. Ese es el momento en que los cristianos de veras se ponen las pilas y empiezan a vivir como cristianos. Ahora sí caes de rodillas porque ahora sí necesitas al Señor. ¿Cuándo nos ponemos de rodillas? Cuando tenemos enfermedad, cuando no tenemos trabajo, cuando tenemos una crisis en la casa, cuando tenemos una crisis terrible, es cuando venimos y caemos de rodillas. Lo podemos hacer hoy, pero no lo hacemos hasta que el Señor permita que venga esta persecución. Por eso dice allí, al empezar el tiempo de angustia, ahora sí, fuimos henchidos del poder del Espíritu Santo, es cuando salimos a proclamar más plenamente. ¿Qué cosa salimos a proclamar? ¿Por qué el sábado? Anoche les dije, todas las iglesias se van a ir poniendo de acuerdo. Se van a parecer tanto a la verdad. Las únicas dos cosas que van a seguir siendo puntos en los que podemos definir quién es quién, va a ser el estado de los muertos y el sábado. En todo lo demás se van a parecer, van a ser igualitos, igualitos. Y les puse un ejemplo, ustedes van a la iglesia de Roma, y la iglesia de Roma miren, todavía los hispanos de aquí de Estados Unidos, la iglesia de Roma de Estados Unidos, aquí, entre hispanos todavía hacen sus asuntos así, procesiones idolátricas todavía. Pero ustedes van a una iglesia de Roma, de anglos, y ustedes la van a ver y se parecen a las iglesias protestantes, pero una barbaridad. Son igualitos, igualitos. Ya no hacen oraciones a la Virgen, ya no andan con una cosa de yeso ahí caminando por las calles, ya no andan haciendo procesiones, ya no, ahora leen la Biblia y se defienden, es una cosa tremenda. Estudian, parecen protestantes. Son camaleones, ¿verdad? Y básicamente eso es lo que va a ocurrir. Todas las iglesias se van a parecer tanto que se van a unir. Y los únicos locos van a ser los que creen en el que tienes que seguir guardando los 10 mandamientos. Por eso ahí es cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Entonces los escogidos de Dios, esa es la gente esparcida en las demás iglesias. Los escogidos de Dios, comprendiendo claramente que poseíamos la verdad, salieron y sufrieron. ¿Qué cosas sufrieron? La persecución. Ese es el momento en el que se acaba el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo. Cuando esas personas entienden que poseemos la verdad, entienden que tenemos razón en cuanto al sábado. ¿Por qué no lo entienden ahora? Porque se los decimos tú y yo. Pero ahora se los va a decir el Espíritu Santo. Y entonces entienden que tenemos razón, y ese es el momento en el que abandonan esos lugares. Ahora sí, salí de ella, pueblo mío, y el pueblo de Dios sale. Y yo puedo decir, ese es el momento en el que bienaventurado y espere hasta 1335 días, el momento en el que se acaba el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo, ahí está el pueblo santo.